Soy Juan Terranova y voy a hablar de Mi nombre es Rufus. La idea de esta novela está ligada a responder una pregunta muy precisa, que es una pregunta personal, que tiene que ver con cómo puede ser que una música tan visceral y cargada de violencia, y donde los músicos estallan o tienen una agresión con el público tiene agresión con los músicos, o que es un estado de violencia, digamos, me resulta tan profundamente conmovedora en un aspecto. ¿Por qué eso, digamos? O sea, y bueno, la novela un poco intenta responder esto, digamos, o sea, y por eso el entramado es completamente histórico, digamos, o sea, particularmente esta cuestión de la violencia, digamos, asociada al punk o asociada a hechos culturales me interesa particularmente, eso me interesa mucho. También, aparte de esa pregunta, entonces habría como un interés, ¿no? Digamos, o sea, esa violencia que es conceptual, porque es artísticamente conceptual, porque es políticamente conceptual, que puede ser al revés, digamos, que puede ser un concepto que se transforma en violencia, o la violencia que se transforma en concepto. Ese ida y vuelta me interesa particularmente, digamos, o sea. Y por otra parte, porque es una cosa que conozco, que viví, que me da placer narrar. Como yo no pude tener una banda de rock, una banda de punk en su momento, supongo que también algo de eso tiene que ver con la escritura de la novela. La palabra materiales, para hablar de las cosas con las cuales yo narro, con las que yo trabajo para crear mi narración, es muy exacta. Es esa palabra, digamos. Desde mi primera novela que yo pienso esos objetos, esos materiales para narrar. En este caso, digo, esos materiales aparecen con mucha facilidad porque están muy pegados a mi vida, al recorrido de mi existencia, digamos. El Parque Rivadavia, esos discos, esas bandas, esas actitudes, esas situaciones sociopolíticas o esas situaciones personales, privadas, bueno, evidentemente. Pero eso está muy ligado, esos materiales aparecen con mucha facilidad. Después lo que me pasó muchas veces es tener que ir a buscar un dato, porque yo pensaba que la década del 80 había terminado en el 89, cuando asume Menem, o cuando gana Menem las elecciones, y no, por ahí la década del 80 en algunos aspectos se prolongó más o se acortó antes. Entonces, bueno, nada, tuve que revisar un poco, y a veces encontraba cosas que eran sorprendentes, digamos. Por eso también en el libro aparece tan fechado todo, ¿no? Porque eran sorpresas ver, por ejemplo, que 1991 realmente para mí era el principio de la década de los 90. Por ese año es como funciona como en la novela, como un pivot, como una puerta, como un cruce, como un umbral, ¿no? Porque hay muchísimos discos que salieron en ese año, y verdaderamente era como que se estaba inaugurando algo. También señalar esas cosas tiene que ver con una frase que se dice mucho en el ámbito de la música o del rock, que es que siempre la música pasada es mucho mejor que la música actual. Y en la década del 90 tenía un discurso para los jóvenes, o dentro de los jóvenes, donde todo se había acabado, había terminado la historia, las luchas políticas habían cesado, y a mí me parecía que eso era muy falso, viéndolo desde ahora es muy falso. Y entonces puntualizar esas fechas
mostrar que durante la década del 90 habían pasado un montón de cosas y se había hecho un montón de música excelente y era muy importante para mí. La novela se escribió en una situación bastante particular, o por lo menos particular para mí, que fue dentro de una redacción, digamos. Dentro de una redacción yo escribía, iba armando esa forma de escribir, ¿no? Que es como con capítulos muy breves, de una frase, de 2 frases, un párrafo. Y entonces descubro esa forma de escribir, descubro que me interesa narrar de esa manera y la novela se empieza a desenvolver por sí misma, digamos. O sea, no hay una fascinación con el tiempo y con lo social y con las fechas, que quizás tiene que ver también con el tipo que escucha música, ¿no? Que siempre se escucha alrededor del relato del rock. Cuando escuchamos un disco de rock, cuando escuchamos un disco de jazz y cuando escuchamos cualquier disco en definitiva, rápidamente tenemos una intuición de crear un relato alrededor de eso. Mientras la música suena, si estamos escuchándola con alguien, en general contamos una historia. Este compositor hizo tal cosa, este baterista hizo tal otra, este trompetista, no sé, se murió de sobredosis. Tenemos un impulso narrativo fuerte. Y la novela se arma a partir de esa que no es la narrativa, que no es el relato del crítico de rock, porque yo no soy un crítico de rock. Si tuviera que, digo, soy un crítico literario en todo caso, y soy un escritor o un narrador. Si tuviera que volver al periodismo, seguramente me gustaría volver travestido, disfrazado de crítico de rock. Pero como no soy un crítico de rock, la novela tiene la cronología de su propia forma, digamos. O sea, se va encontrando a sí misma en esa forma. Me pasa muy seguido eso, de que descubro una forma para narrar y descubro la historia también, ¿no? Tengo una idea de lo que quiero narrar, pero hasta que no descubro la forma. Y bueno, la forma es muy particular en un punto, o es muy... me resulta rara incluso a mí. Y la tipografía que le pusieron en la edición del libro la hace todavía más extraña en algún punto, porque es muy chiquita. Digo, a mí me gustan tipografías grandes en general, y es una cuestión de gustos, digo, de comodidad, de confort. Entonces, un amigo me dijo, son como las notas al pie de la enciclopedia del rock argentino, digamos, o sea, o el rock universal, porque a mí no me desagradó entender la novela como una serie de notas al pie a una historia mayor, digamos, ordenada, cronológica. De hecho, hay un momento en la novela donde se dice esto se parece a la historia del punk en la Argentina, pero no es la historia del punk. Y si te gusta la idea de que existe una historia del punk en la Argentina, escribíla vos, porque yo toco la guitarra, digamos, y estoy contando otra historia, digamos. Es el tema de Tom Waits. Todo está roto y nadie habla inglés. Así me siento cuando vuelvo a Birmania. A veces pienso que valió la pena. El Javi aceptó muy rápido el nombre. El mono le contó que los guerrilleros birmanos seguían a los gemelos porque creían que eran hijos de Dios y eso los hacía inmunes a las balas. El Javi era muy cabulero. El mono tocaba en una banda que se llamaba Papá Mono. La había armado él y heredó el nombre. Fue al primero que conocí. Empezamos ensayando en su casa, que quedaba cerca de la mía. Eso facilitaba todo. El mono tocaba bien. Era y sigue siendo un excelente músico. Ahora hace trabajos como sesionista. Cuando me llamó, nos encontramos, llevé un amp de 20 watts y él tocó a un volumen bajo para no taparme. Los bateristas son medio brutos a veces, así que recién ahí me di cuenta que las cosas podían andar. El mono estudiaba en un colegio industrial y tenía mi edad. Estábamos los dos en 5º año y él después pasó a 6º. Eso también ayudó mucho. Para hacer rock hay que saber de electricidad.